Les damos la bienvenida y agradecemos mucho su participación. En el marco de las actividades organizadas por el equipo de estudios transmediales del Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas del Teatro Solís y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, acerca del pensatorio teatral sobre el ciclo Ellas en la Delmira. Hoy contamos con la presencia de 3 creadoras: Agustina Modernel, directora de la obra Cuca; Pilar Cartagena, actriz de la obra de apellido Amor; y Susana Souto, directora de apellido Amor. Moderamos Marcelo Sierra, Pablo Rueda y Claudia Pérez. Bueno, nosotros, nuestro equipo, lo que hace es estudiar este fenómeno, ¿no?, de la transmedialidad, y en este caso particular la intermedialidad, porque en un espectáculo están mezclándose distintos medios. Y a este pensatorio le dimos el título de Lenguajes híbridos e intermedialidades en el teatro: texto, gesto e imagen. Y un poco el objetivo es conversar y fomentar el diálogo entre ustedes, creadoras, ¿no?, en estos tiempos de nuevos soportes, de comunicación diferida, de reinvención de la idea de la presencialidad. Primero quisiéramos plantearles cómo vivieron este proceso de transformación de algo que el teatro supone, ¿no?, que es básico: el contacto con el público y la retroalimentación con él en un espacio y en un tiempo común. Le damos la palabra a cualquiera de ustedes, obviamente. Queremos vuestras opiniones. Bueno, hola a todos y todas. Eh, Hola, Agustina. Para mí fue bien particular esta experiencia. Nunca la había vivido. También era mi primera experiencia como directora en este rol. Y la verdad es que fue un desafío encontrarnos en esto de tener que actuar para la cámara en esta experiencia del streaming. Yo me ponía en el lugar de Abril como actriz, porque además es el lugar que suelo habitar, y el rol que suelo habitar, el de actriz, y pensaba, claro, debe ser que está dirigiendo a un público, y es su interlocutor directo. Pensaba, y lo charlaba con Abril también, ¿no? Debe ser bien difícil enfrentarse a ese momento. La verdad es que después, cuando sucedió, ella se adaptó como de muy buena forma, y yo terminé como gratamente sorprendida con la experiencia, que aún así me resulta bien extraña. y, y bien distinta al teatro. Como que no termino de hermanarla con el teatro. No sé si me explico. Un poco por ahí, como para empezar a hablar así, de esto, sobre todo la extrañeza, al no tener al público del otro lado que devuelva y que genere esta experiencia única e intransferible, a mi entender, que es el convivio teatral y la experiencia que es efímera, que sucede ahí, que no todas las funciones son iguales, depende mucho del público que vaya y de la actriz, en este caso, cómo se siente ese día y cómo suceda la obra. Son como muchísimos factores que hacen a la cosa. Entonces, el que de repente pase a hacer este otro formato que intenta capturar en una imagen y en una cosa que si la volvemos a ver siempre vamos a estar viendo la misma cosa, digamos, es como algo extraño. Esa es como la palabra que a mí me ha acompañado en esta experiencia, como la extrañeza. Bueno, yo creo que a mí se me cruzaron varios aspectos, ¿no? Uno, por supuesto que era la primera vez, y creo que para todos y todas era la primera vez de este formato, ¿no?, de filmación.
porque además sabíamos que eso se iba a editar, por lo tanto había como una suerte de que no era en vivo, ¿no? No había alguien en algún lugar del mundo mirándote, que creo que otros streamings sí son así. Me parece que una cosa que me llamó mucho la atención fue las devoluciones a posteriori de haber hecho el streaming. Porque creo que está que la relación con el público es otra, absolutamente otra. No creo que lo podamos, el teatro sigue siendo presencial, esto es un lenguaje nuevo, con sus características, que de alguna manera tiene un vínculo con el público, ese que vimos ese sábado, que en definitiva estábamos todos viéndolo en el mismo momento, entonces ahí tenía como una cierta familiaridad con lo que es el teatro, porque era como en el momento, eso tan efímero, después no lo podíamos volver a ver, y entonces ahí me parece que se emparentaba. Pero lo que la gente devolvía de lo que había visto fue particularmente interesante, porque además se le agrega que la mayor parte de la gente lo escribió. Quizá, no sé si es esto, digamos, yo como actriz, pero tiene que ver con el fenómeno streaming, ¿no? Esa posibilidad de evolución desde otro lugar. Y entonces en la escritura me parece que se dieron cosas interesantes de las devoluciones. Y particularmente a mí como actriz me parece que una cosa que también jugó a favor fue que fuera un monólogo. Entonces creo que la relación era de Pilar, actriz, con ese otro espacio como vacío, entre comillas, ¿no? Vacío que sabías que no estaba vacío. Y recuerdo, para nosotros fue todo como muy rápido, nos enteramos del streaming, no preparamos de apellido Amor para el streaming, digamos. El proceso fue para el teatro, para la presencialidad. Y recuerdo claramente que ya cerca de la fecha le dije a Susana, y esto a modo de anécdota, ¿no? Ay, Susana, pero yo no voy a poder hacer eso, o lo ensayamos de otra manera, porque yo soy muy teatral, me considero una actriz como muy, muy, muy teatral. Y entonces dijimos, no, pero nosotros esto es lo que preparamos, le podemos hacer, y es lo que hicimos, adaptaciones pequeñas, pero la esencia siguió siendo nuestra teatralidad lo más genuino posible. Y que el resultado después se analizara, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, un poco como para empezar por ahí. Bueno, estamos acá hablando del tema del convivio, básicamente, que es lo que está interpelado en este momento, ¿no? Hasta dónde podemos generar convivio o no en esta realidad. Bueno, que ahora es esta coyuntura la que nos pone en este lugar, pero cuando esta coyuntura pase, algo va a suceder con todo esto que está sucediendo en este momento y que nos está interpelando a todos los artistas, ¿no? Bueno, y ahí en realidad voy a ir a Dubati, ¿no? Las tecnologías colaboran para que se realice el acontecimiento, no son el acontecimiento escénico y nunca lo van a hacer. El acontecimiento escénico, la teatralidad, como dijo Pilar, es bueno, o en la sala o en las calles, ¿no? Porque también lo que está más interpelado en este momento es el teatro en sala. Tal vez el teatro al aire libre, el teatro callejero, el teatro de intervención no esté tan interpelado como el teatro en sala, ¿no? Pero sí está interpelado el teatro en sala. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo la tecnología viene ahora a sustituir ese espacio, ¿no? Se habla del tecnovivio, que bueno, que es a lo que nos tuvimos que enfrentar con estos
procesos de creación, ¿no? Pero bueno, pero quiero recalcar esto, ¿no? De que el acontecimiento escénico es estar, ¿no? Es estar en el teatro, es una experiencia corporal, es una experiencia donde me comunico con otros, ¿no? El teatro es político, porque es de la polis, es del contacto con los otros, del diálogo con los otros. Yo veo al otro que está al lado mío que está reaccionando de determinada manera, entonces a partir de esa reacción tomo una posición sobre lo que estoy viendo. Eso no lo va a sustituir estos recursos tecnológicos, pero sí vienen a colaborar en un momento de crisis y vienen a quedarse para colaborar en la escena, yo creo que de ahora en más, como en otros momentos fueron otros lenguajes, ¿no? Yo qué sé, la primera vez que se utilizó el video en la escena, seguramente generó la misma conmoción. La primera vez que se usó un texto generó la misma conmoción, ¿no? Es eso, seguramente vayamos en la construcción de un teatro donde el streaming, como lo estamos planteando ahora, tenga un lugar. Y bueno, y acá un poco la experiencia es muy similar a la de Pilar, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, esto fue pensado para el teatro, no está pensado como video, por lo tanto, las decisiones vendrán junto con los directores de cámara, ¿no? Y toda la cuestión. Y bueno, para mí fue un proceso súper lindo, me hubiera gustado que fuera con más tiempo, fue como todo medio loco, porque las circunstancias están siendo locas, pero el diálogo fue bien fructífero, ¿no? Con el director de TV Ciudad, en esto de pensar dentro del tiempo que teníamos, cómo podíamos hacer para que ese producto fuese interesante, atractivo en este nuevo soporte, ¿no? Esto que fue pensado para el convivio, cómo se transforma en una situación donde la recepción va a ser doméstica, ¿no? Va a ser en el entorno familiar y con esa cámara y esa cara gigante, esto que le daba tanto pavor a Pilar, ¿no? Pilar me decía, pero yo tengo unos ojos muy grandes, me dice Pilar. Bueno, claro, eso, ¿no? El tema de cómo adaptábamos eso que no fue pensado para este soporte, eso para mí fue muy rico, sí, fue un desafío, como dice Agustina, y sí, al principio me generó como cierta incomodidad, pero terminó siendo bien interesante, sobre todo por esto de, bueno, de alguna manera la cámara es la mirada de la directora, se convierte en la mirada de la directora. Yo se lo decía a Claudia en la entrevista del audio, ¿no? De Spotify. Termina siendo mi mirada, yo dirijo la mirada que no la puedo dirigir en el convivio, en el teatro. En el teatro los espectadores son más libres de saber qué miran, y bueno, y la cámara la direcciona mucho más. Y eso en cierto lugar me gustó, no voy a decir que no, como directora, decir, bueno, capaz que acá quiero que se vea más, quiero que la mirada esté centrada en esto y no en lo otro. Pero obviamente también limita en otros sentidos. Pero bueno, creo que nada, que esto vino para quedarse como tantas cosas, y es un lenguaje que tenemos que incorporar como ya hemos incorporado otros. Gracias, Susana. Yo, una cosa nada más, quiero hacer una sola pregunta y, bueno, generar movimiento y que los compañeros también pregunten, pero a mí me llamó mucho la atención dos cosas, ¿no? Primero, que me pareció que las manos, ¿no? La expresión gestual con las manos era algo que trabajaron mucho Abril y trabajó mucho Pilar. Y me pregunté si eso no era de algún modo un intento de atraer, ¿no? Es decir, como una forma de atraer ese espectador que se sentía ausente. Y también me pasó una cosa que me pregunté y les quiero preguntar o compartir. Un actor o una actriz cuando está en el escenario siente la energía del público, siente la devolución del público. Y las directoras y directores cuando se sientan en la platea a mirar sus espectáculos, sienten esa energía del público y sienten la devolución, y ahí hay una retroalimentación. Pilar recién decía, bueno, todos los mensajes, ¿no? Las devoluciones, pero son devoluciones a posteriori, no mientras están arriba del escenario. ¿Sintieron eso como una ausencia? ¿Y sintieron que buscaron la expresión con las manos, como me pareció a mí?
Son tus inquietudes, nada más. Perdón. No, dale, tranquila, Pilar. Bueno, voy. En nuestro caso particular, nos pasó un poco como a Susana y Pilar, de que nosotras construimos la obra pensada para ser actuada con un público presente. Así fue todo el proceso. Y en un momento nos enteramos de que iba a existir el streaming. La verdad es que no fue algo que ocupó mucho nuestra atención, quizás sí un poco sobre el final, en el que dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos? Yo la verdad desconocía, o sea, era como que, no sé, sentía, bueno, tenemos que estar ahí y ver qué pasa, ¿no? Como al menos llegar al ensayo general en la sala, que sabíamos que iba a estar parte del equipo de TV Ciudad, y ver en el diálogo con ellos, que también ahí concuerdo con lo que contaba Susana, que fue súper fluido y como estuvo buenísimo ese intercambio, me parece que enriqueció la experiencia. Y también en nuestro caso contamos en el equipo con una realizadora audiovisual, entonces también estuvo bueno que ella desde su lugar nos pudo tirar alguna cosa de antemano como para ir trabajando, pero después fue estar ahí y darnos cuenta que había cosas como más prácticas, que había que, de acciones me refiero, que quizá había que modificar para que entren en el encuadre o cosas así. No cambió la esencia, un poco como traía Pilar también con De apellido Amor, nos pasó igual, o sea, no cambió en sí la esencia de la cosa, de la obra, siempre estuvo concebida para ser mostrada en vivo y con personas presentes, y un poco como desde ahí fue actuada también cuando estuvieron las cámaras. En nuestro caso no hubo como, está buenísima la lectura que hace Claudia, como esta cosa de querer atraer ahí qué información había en esas manos. En nuestro caso no hubo una intención de que eso fuera así, pero capaz que pasó igual. y, y bueno, eso, como que sí, lo otro que mencionabas de la energía del público ahí presente, ese día, cuando nosotros estábamos filmando el streaming, bueno, estaba el equipo de TV Ciudad, estaban operando las cámaras y demás, los técnicos y técnicas del Solís, estaba también la directora del Solís, el equipo de Cuca, o sea, había algunas personas en la sala que estaban presenciando eso como en vivo, digamos, pero no con la libertad con la que uno habita una sala de teatro cuando va a ver una obra normalmente. Que vos vas y si bien existe toda una cosa medio sacra, ¿no? Y estamos todos ahí en silencio y bueno, todo lo que sucede, de alguna manera hay un poquito más de libertad en que si me tengo que mover, o si comento algo chiquitito con el lado, o que si toso. Y acá había una cosa, en esto de la extrañeza que mencionaba hoy, de ser una experiencia nueva un poco para todos los que estábamos ahí, en el que no, yo me acuerdo que estaba así mirando la obra y no movía un pelo, estaba como súper quietita y decía, no, como que sentía que no podía romper nada de lo que estaba pasando porque además no sabía, estaba aprendiéndolo todo, porque eso además no es mi área, desconozco, entonces también estaba como, me acuerdo que me quedé un poco como al margen. No me pasó tanto como esto que decía Susana, de, bueno, acá quiere direccionar más la mirada para este lado, sino que estaba ahí y bueno, sí, en algunas cosas tenía la incidencia de mi rol, pero también recuerdo tener la sensación de repente observar todo un poquito más de lejos y ver cómo trabajaban los de TV Ciudad con la diseñadora de Cuca o con los técnicos del Solís, y tomaban decisiones que eran lo mejor para la obra, y Abril también ahí como siguiendo sus intuiciones con la escena, ¿no? Y yo como observando eso, y bueno, y después, al momento de filmarlo, existió esta energía de todos nosotros poniendo mucho para que eso sucediera, y también con esta cosa de algo nuevo que está pasando, ¿no? Entonces había una energía interesante, pero yo creo que no era la misma que sucede en otro tipo de contextos, viendo una obra de teatro, que, por ejemplo, esto que nombraba Susana, de estoy al lado de alguien y reacciona de una manera y de repente esa reacción se contagia o se problematiza con el de al lado, como que eso no pasó tanto, cada uno estaba como más acá viendo lo que pasaba y bueno, registrando, pero tratando de no molestar a lo que estaba pasando, que era nuevo, que era extraño. Un poco por ahí, al menos como lo viví yo,
capaz si Abril estuviera acá también tendría otras cosas para aportar, que era la que estaba poniendo el cuerpo, así, al fin y al cabo, a la cosa. Yo quería pasar un aviso, ¿no? Perdón, Marcelo, pero que las entrevistas están grabadas y subidas a Spotify. Y también en la página del Solís están las crónicas de las obras, digo como material también para quien le interese ver también la exposición en la construcción creativa. Solo era pasar ese aviso, perdón. Bueno, no, cortito, así también habla Susana, y, porque uno le parece que, ay, una hora es un montón, y uno se pone a hablar y viste que se te va el tiempo, porque me parece que todo lo que pasó fue muy rico, y por eso es todo lo que queremos. Quizá no hayamos tenido, este es un lindo espacio donde podamos compartir las vivencias de algo nuevo. Así que bueno, aprovecho para agradecer este espacio entonces. No, muchas de las cosas que dijo Agustina nos pasaron o me pasaron. Quiero agregar alguna cosa que nunca sentí. Nosotros estrenamos el día del streaming. No es menor. Nosotros no habíamos tenido la experiencia aún de regalarle al público nuestro trabajo. Entonces, me parece que ahí se mezclan una cantidad de cosas. Para mí como actriz se mezcla y estaba muy presente la entrega de la primera vez. Entonces, creo que eso estuvo muy fuerte y lo vivimos así con Susana. Estoy segura que fue así. No sentí un espacio vacío. Había, como decía Agustina, un montón de gente que no conocía la obra y muy respetuosa de lo que estaba viendo y de alguna manera había una cierta comunicación, Nuestro de apellido Amor tampoco nunca fue pensado como una obra de grandes, un espectáculo de mucha gente, sino siempre algo muy íntimo. Y me parece que eso se respetó por casualidad capaz, pero estaba eso. Y cuando terminó, la gente, yo sentí que había recibido algo, que había ese vivido, ¿no? Y una cosa que a mí me dio una mayor capacidad de juego o de libertad fue que sabía que se iba a editar. Entonces, si algo fallaba, podíamos volver. No pasó, solo en una cosita muy chiquita. Pero eso me dio esa capacidad de decir, bueno, vamos a jugar, vamos a dejar que esto corra, vamos a dejar que Olegaria se adueñe de este espacio maravilloso como es la Zabala Muniz, con ese equipo técnico maravilloso también. Y si pasa algo, lo volveremos. Estaba ese changüí, diríamos. Nada, hasta ahí. Mis manos. Bueno, acá... Perdón, mis manos, Claudia. Es increíble lo que vos decís, porque no fue una cosa tan buscada, trabajada, sino las manos para cualquier actriz es todo un tema, es todo un recorrido, ¿no? Que nos lleva años. ¿Qué hago con las manos? Nosotras que somos docentes, además, la gente lo que te dice, bueno, ¿y en esto qué hago con las manos? Y bueno, si se dio que las manos fueron parte de esa comunicación, bueno, me parece que hubo una magia ahí, pero no fue específicamente buscada, nada más. Una cosita nada más, no quiero, porque quiero que los compañeros pregunten, pero yo me emocioné con las actuaciones y me preguntaba, ellas no saben cómo me estoy emocionando yo acá. Nada más.
Qué lindo. En verdad, primero voy a hacer una aclaración en relación a lo que decía Agustina, que yo también, Agustina, me quedé así como tú el día de la grabación, quietita en mi silla, viendo cómo todos los técnicos hacían todo, no es que me metía ahí a dirigir, no, no, no. Pero en el espacio del ensayo sí sucedió como ida y vuelta con el director de TV Ciudad, que fue bien fructífero, donde él me propuso algunos planos, y yo también le propuse algunas cosas, que algunas finalmente no se pudieron hacer porque faltaba una cámara y qué sé yo, pero fue en ese espacio, no en el espacio de la grabación, que me quedé así como vos, Agustina, mirando todo lo que pasaba alrededor. Y bueno, y en relación a lo que dice Pilar, ahora la voy a contradecir a Pilar, voy a meter el dedo en el ventilador, y le voy a decir que sí, las manos, las manos, en el caso de Apellido Amor, fue una apuesta, el uso de las manos y la importancia dada a las manos. Voy a traer algunos momentos concretos de la obra donde hubo una clara intencionalidad de que eso sucediera, sobre todo con el retroproyector, que en esto también de las intermedialidades y qué sé yo, me parece que también está bueno esto de que nosotros trabajamos desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de que todos los lenguajes se fusionaran, interactuaran entre sí y no se juxtapusieran, digamos, ¿no? Y el retroproyector es un elemento que genera escena, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos una mano en el retroproyector que es súper fuerte, y que forma parte de una investigación, de un entrenamiento que hizo Pilar con Micaela Echeverría, donde justamente se vio que era muy importante la mano, y cómo la mano era la misma mano, la mano de Olegaria era la mano que había tocado a Miguel, a este hombre del que ella se enamora, es la misma mano que escribe sus versos, es la misma mano en la que le corrige a sus alumnos, y es la mano que agarra el arma y le pega el tiro al personaje. Y un poco a partir de ahí articulamos un trabajo que se vio en algunos momentos, o sea, la investigación fue como mucho más rica y larga, ¿no? Pero bueno, en algunos momentos de la obra los tomamos como importantes, ¿no? Esto de la mano sobre el retro, directamente sobre el retro. Con el director de TV Ciudad también hablamos de generar un primer plano de las manos manipulando los objetos en el retroproyector, porque ahí había como muchas posibilidades, ¿no? O veo lo que está proyectando el retro, o veo el rostro de la actriz, o veo sus manos. Y en realidad yo le decía, para mí ahí las protagonistas son las manos, porque las manos de Olegaria son las que están armando la escena en el retroproyector. Las manos de Olegaria y de Pilar están armando la escena con Florencio. Florencio está ahí, en esa manipulación de los objetos en el retro. Así que sí, las manos fueron algo buscado, y me parece divino, y me encanta que lo hayas visto, Claudia. Me lo voy a aclarar, porque si no parece que estamos... yo me quedé con la imagen que Claudia dijo, las manos como para atraer. Por supuesto, absolutamente todo lo que dijo Susana fue todo un proceso maravilloso de la mano, pero como conceptualmente la mano de Olegaria que describió Susana, que escribe la mano que agarra el arma, la mano, pero yo tomé eso de las manos en el sentido de qué hago con las manos, sino tanto en esto, que fue absolutamente así como lo dice mi directora Susana Soto. Bueno, Pablo, no sé si querés plantear tus preguntas, Marcelo. Sí, sí, Claudia, bueno, bellísimo también la imagen esa de las manos que traes. Yo estoy ahora atravesado por mi reciente paternidad, digamos, ya no tan reciente, hace 6 meses que fui padre de Olivia, y es algo que ahora, pensando un poco lo que decía Claudia y lo que decían ustedes, lo vulnerable, ¿no? de nuestro oficio de actores, de actrices, en cuanto a eso, ¿no? El contacto con el público, y lo veo muchas veces en mi hija, en las manos, ¿no? Nosotros sus padres acá, que estamos con ella, pendientes todo el tiempo en esta coyuntura, y
sin embargo, cómo los bebés nos tienden las manos también, buscando esa protección, ese calor que en este caso trasladado a lo que es nuestro arte, nuestra arte es eso, ¿no? El contacto con el público, el aquí y ahora, el estar como cercano, que si bien, como decía Pilar, es fabuloso recibir cosas escritas y digo, cómo se hace, uno le hace falta eso, pero bueno, no quiero tampoco teñir de melancolía pensatorio. Pero bueno, agradece un poco de pienso a esta cuestión. Quería en realidad preguntarle a Agustina, un poco también, que ella comentaba que es su primera dirección, y bueno, para también ir un poco al espacio del ensayo, pero no el ensayo técnico, sino el ensayo teatral, cuando todavía no tenía la noticia de que el streaming iba a ser uno de los soportes, digamos, de Cuca. Quería preguntarle, porque es muy curioso, la actriz es la autora también del texto, entonces quería preguntarle en qué obstáculos tuvo y qué beneficios, qué puertas se le abrieron tomando en cuenta esto, que la actriz era la autora del texto, y bueno, cómo fue esa experiencia de una primera dirección y con esta particularidad de tener a una actriz autora, ¿sí? Que es algo como bastante singular. Bien, Pablo, felicitaciones por tu paternidad. Bueno, muchas gracias. Sí, yo además de trabajar con esta actriz autora, es mi amiga. Yo estaba de vacaciones y Abril me escribe para contarme que quería retomar este proceso, que fue un proceso que empezó en nuestra carrera en la EMAD. Nosotras éramos compañeras de generación. En un año tuvimos que crear unos monólogos, que fueron una de las muestras de los exámenes semestrales. Estábamos bajo la dirección de Marianela Morena, y teníamos que crear unos monólogos que tornaban en el tema violencia y fútbol. Cada monólogo, como eran bastantes, duraba 10 minutos, una cosa así. Abril crea el personaje en ese año. Eso ya fue hace algunos años, 2017, una cosa así. Ese proceso quedó ahí como congelado, ella siempre tuvo ganas de retomarlo. Ahora, 2021, eso, yo estaba de vacaciones, Abril me escribe, tengo ganas de hacer esto y me encantaría que vos me dirijas. Yo le dije, bueno, dale. Y ahí fue que nos juntamos y empezamos en paralelo a ensayar. Abril iba haciendo crecer ese texto, porque como les comentaba, tenía una duración aproximada de 10, 15 minutos, y la idea era que durara más tiempo y que tuviera más sustancia, y bueno, nada, que fuera una obra en sí mismo, digamos. Entonces fue como un proceso ahí de que ella lo escribía mientras lo íbamos actuando, y en paralelo sucede esto del llamado. Entonces fue, y nos queríamos presentar acá, y entonces íbamos como creando todo a la vez, ¿no? Un poco también el postularnos al llamado nos hizo tener que decidir muchas cosas, que si bien fue Abril quien escribió la obra, y yo no participé de ese proceso, ni ninguna de las otras compañeras del equipo, sí de alguna manera también el irle poniendo cuerpo a la cosa iba haciendo que ella pudiera retocar el texto. Entonces, como en ese sentido fue bien positivo que la dramaturga fuera la actriz. Fue como que siempre estuvo en un diálogo muy fluido, como todas esas áreas de la cosa. También el hecho de que seamos amigas fue algo muy positivo para poder adentrarnos en ese proceso de creación que Abril quería encarar, sobre todo porque la motivación parte de ahí, de esta necesidad de Abril de ponerle cuerpo de nuevo a este personaje, que tiene mucho que ver, en sí la obra tiene mucho que ver con la identidad como tema, pero para Abril también este proceso tenía mucho que ver con la identidad, y tiene mucho que ver con su identidad. Ella es salteña, y bueno, y también entran muchas cosas de su infancia y de su vida en general, que seguro en otros espacios de charla que han tenido con ustedes
o con sus compañeros ella ha podido desarrollar. Y bueno, de alguna manera, eso, al ser amigas también pudimos acceder a una profundidad que estuvo buenísima en poco tiempo, ¿no? Porque ya teníamos un vínculo con historias construidas que nos permitió, podría haber sido igual también si no fuéramos amigas, pero bueno, en este caso nuestra amistad y el amor que existía en los ensayos y demás, la verdad es que fue un gran factor para poder acceder sobre todo a la herida de Cuca, que de alguna manera hubo un ensayo en el que descubrimos, yo le digo, claro, Cuca lo que hace es continuamente, un viaje que yo tuve para agarrarme de eso y dirigir, de alguna manera ella entra y sale de su herida, y eso es lo que tenemos que lograr que vos hagas. Entonces ahí también hubo que meterse en la herida de Abril, ¿no? Como abriendo un poco intimidades del proceso, porque de esa manera me sale con esos ejemplos como contar un poco cuál fue el recorrido. En realidad como obstáculos o limitantes que existieron, pero que al final de cuentas nos incentivaron mucho, sin duda la más grande quizás fue el tiempo con el que contábamos, porque eso, honestamente, sucedió todo muy rápido, tanto la invitación de Abril, desde que Abril me invitó hasta que tuvimos el streaming, que para nosotras también fue un estreno, en el sentido de que, si bien Abril ya había creado este personaje anteriormente, era como un contexto totalmente distinto, era otra obra la de antes, o sea, como que cambió todo radicalmente y también fue un estreno. Entonces, desde el momento en el que Abril me invita hasta el estreno, hubo muy poco tiempo y sucedió todo muy vertiginosamente y muy fluidamente también. Yo, la verdad es que me encontraba todo el tiempo trabajando con mi amiga, me pasó un poco así, y en esto de ser mi primera dirección, existió un voto de confianza muy, muy grande, que creo que debe existir siempre, o sería lo ideal que exista entre actores, actrices, director, directora, como esa confianza de ambas partes, digamos, sobre la otra o el otro. Y en este caso era una confianza muy, muy grande la que existía, como de, Abby, yo confío totalmente en vos, en lo que estás haciendo, en tu motivación, en vos como actriz, como artista. Y ella me decía, yo confío en vos, en esta primera experiencia, y confío en tu intuición, y dale, vamos para adelante. Y un poco así fue como se fue dando, y la verdad es que eso hizo que fuera muy fluido, también con las otras compañeras del equipo, que son Martina y Eugenia. También existió como mucha confianza desde el vamos, y una cosa como de vamos a sacar esto adelante porque nos genera placer también, ¿no? Como muy, muy enfocado ahí el trabajo, en el placer, en juntarnos, comer alguna cosa y hacer la obra, como una cosa así, la verdad. Bien. Y otra pregunta, tú comentabas acá, como en otra entrevista también, que bueno, que ustedes son un grupo, son un equipo joven. En la hipótesis de que este formato se instale, como que se intuye, ¿no? Como también lo comentaba Susana, y viendo también que tú ya has comentado que en principio la idea era como llegar a un público, digamos, más borde, no tan un público mercado, digamos. ¿Tienen algún esbozo o algún plan de proyección para continuar buscando alternativas de encuentro con estos públicos digamos, con estos públicos, digamos, que no son quizá público streaming? Eso es una inquietud también que me gustaría trasladarte. A mí me pasa que no caigo mucho en todo esto todavía, o sea, como que supongo que como a varios de nosotros nos pasa a veces de ir incorporando toda esta nueva realidad que sucede de a poco, a veces estoy más afín, a veces menos, eso como bien personal, y me interesa sobre todo problematizar esto de que se instale este nuevo formato, porque yo creo que en esta situación particular del llamado, del servicio y de todo lo demás, me resultó una alternativa bien interesante, y la verdad, eso, como muy positivo, el balance que hacemos después con el equipo y demás. Me encantó poder ver las otras obras, como que, no sé, me parece que estuvo buenísimo, y me parece interesante estos espacios de charla y poder hablarlo, ¿no? Y encontrar, pero también me genera como no sé, algo ahí que me resulta también peligroso.
Yo no creo que, no sé si fue Pilar o Susana, que comentaron en un momento como, esto no va a suplir la experiencia teatral, yo creo lo mismo, pero que cada vez se esté como incorporando más la tecnología y se genere este híbrido. No sé, me genera preguntas, la verdad, no tengo muchas certezas, sino más bien interrogantes y una cosita ahí de, no sé si de descreída o qué, como... Entonces, en realidad, y un poco volviendo a tu pregunta, nosotras como equipo no tenemos un plan de acción, digamos, al menos no ahora, de decir, vamos a seguir de esta manera, o vamos a seguir con el streaming, porque sí tenemos muchísimas ganas de poder mostrar la obra. Yo el otro día pensaba qué pasaría si Cuca sucediera en la calle, cómo sería eso, se podría hacer, lo pensaba como conmigo, así, antes de irme a dormir, decía, ay, porque además tenemos muchísimas ganas de hacerla, ¿no? Como que tal, el streaming fue ahí una cosa que sucedió, una primer probada de la obra con el público, y con este público, como otra vez también particular, con sus características, pero la verdad es que nosotras sobre todo tenemos muchas ganas de hacer la obra, y en caso de que, no sé, esta situación se prolongue mucho tiempo más, sí, yo creo que nos vamos a juntar a pensar alternativas. Tenemos una juntada pendiente porque, bueno, como todo esto se ha ido dilatando y las funciones se cayeron y que demás por obvias razones, también el proceso ha quedado un poco en pausa ahí, ¿no? Entonces, tenemos una juntada pendiente para compartir y charlar un poco y también ver, hacernos esta pregunta que vos me estás haciendo a mí, para hacernosla todas juntas y ver de qué manera queremos encarar esto. A mí eso, como también a raíz de tu pregunta y demás, me nace, o sea, me dan ganas de problematizar esto de que el streaming se instale, de ver de qué manera. Me parece que es bien interesante como poder incorporarlo y entender que, bueno, que es algo nuevo que está pasando y que tiene sus cosas buenas también, etcétera, pero me encantaría que pueda ser una opción y no algo que empieza a pasar porque a lo otro no podemos acceder, ¿no? Como, bueno, no podemos acceder, ¿de qué maneras podríamos acceder? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué movimiento tiene que hacer el teatro y los hacedores y hacedoras de teatro para que sí suceda de otra manera y que también exista la otra opción, ¿no? Con todo lo que ya sabemos de la situación sanitaria del país y demás. Pero un poco por ahí, no sé si te respondí como muy certeramente, porque también son interrogantes que yo me hago. Yo quería decir una cosita. Bueno, sí. Ay, perdón, no Sí, quiero... no, disculpa, Claudia, no, muchísimas gracias, Agustina, por tu respuesta, no, la verdad que fue muy certera, o sea, sí, creo que revela también mucho y, digamos, de la situación que estamos en incertidumbre, pero bueno, trataba de generar un poco de eso también. Muchísimas gracias y bueno, también felicitarlas por las obras en las que dirigieron y actuaron, que realmente muy buenos trabajos. No, yo solamente, perdón que interrumpí, pero esto, la dinámica del Zoom a veces hace eso, ¿no? Antes de darle la palabra a Marcelo, ¿no? Pero quería solamente recordar que Pilar dijo una cosa muy interesante en su entrevista, que es que el monólogo favorece, o bueno, le favoreció el trabajo, ¿no? Con la directora. Y a mí, como experiencia, me pasó que pensé, bueno, tal vez el streaming sea efectivo, es una suposición, ¿no?, de trabajo, justamente en mostrar la intimidad, ¿no?, en obras con pocos personajes o que estén marcando una intimidad muy grande, ¿no?, entre una actriz con la cámara o dos actores, pero como que ese parece ser una vía de creación muy efectiva. Era solo un comentario y perdón, Marcelo, Gracias, Pablo, perdón que me surgió eso, me vino a la mente. No, por favor, Claudia, gracias. Vamos arriba, Marcelo. Yo quería introducir un tema que tiene que ver con lo visual. Mencionaron las tres bastante cómo se crea un espacio escénico para una puesta en escena carente de convivio, según el concepto de Dugatti. Pero quiero plantear tanto para la actriz como para la directora de la obra teatral, qué rol adquiere
y o si significan una evolución los elementos plásticos y visuales de la puesta en escena, considerando el formato de teatro filmado, transmedial, materializado casi en un tecnovideo, también citando a Duati. Bueno, en verdad, creo que ya lo comenté, nuestra obra parte de un concepto bastante híbrido. Desde el texto, el texto tiene muchas intertextualidades, hay escenas que están construidas exclusivamente desde lo performático, ya sea desde el entrenamiento corporal o ya sea desde un elemento plástico o un elemento visual. Bueno, podría hablar como de cada una de estas cosas, pero me parece que es extenderme mucho. Y en realidad la adaptación de todos estos elementos al formato video, digamos, se hizo desde este lugar del que conversábamos hoy, ¿no? Desde el lugar del diálogo con el director de TV Ciudad, que me parece que fue fundamental. Vuelvo sobre el ejemplo del retroproyector, porque fue el que más trabajamos en la adaptación de este formato de video, porque bueno, a él le interesaba que se viera todo esto, porque a nivel de imagen era muy potente, y era más interesante para la televisión mostrar la imagen de lo que se proyectaba, ¿no? Sin perder obviamente el diálogo con la actriz, pero era mucho más potente para el formato televisivo que esa imagen se viera. Entonces, bueno, ahí hubo decisiones conjuntas, que en realidad coincidimos, que tenía que ser así, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sacrificamos un poco, por decirlo de alguna manera, el protagonismo de la actriz, en virtud de que la imagen era la protagonista en ese momento, ¿no? Esto pasó en varios momentos de la pieza. Pasó también con la iluminación. Nosotros en el último tramo de la obra decidimos iluminar el panorama, que era algo que no estaba inicialmente en el planteo de la iluminación, y eso para el video adquirió un protagonismo brutal, y también trabajamos sobre eso, sobre el panorama como un signo repotente de la escena, y en algunos momentos se ve que el panorama prácticamente solo, con alguna sombra de pilar o qué sé yo. Estoy pensando cómo eran elementos que fueron potentes, ¿no? El propio piso, ahora recuerdo el piso, porque en realidad es un panorama sin fin el que aparece en la obra, que está intervenido con pinturas que van en las tonalidades blancas, grises, y fue impresionante la luz que dio aquello en la cámara, ¿no? que no lo imaginábamos en lo vivo, ¿sí? Y eso también fue algo que tuvimos en cuenta en el momento de la grabación, ¿no? Lo estábamos viendo ahí, o el director lo estaba viendo, y se utilizó muy a favor. Estoy pensando en otro elemento de iluminación, la antorcha, que por ahí en el vivo la antorcha no tiene tanto protagonismo, y sin embargo, ahí también en ese primer plano, de Pilar con la antorcha al lado de la cara, era como súper fuerte eso a nivel de imagen, y eso en el vivo capaz que no se lee de la misma manera, seguramente no se lee de la misma manera, ¿no? Yo que sé, incluso le hicieron un zoom ahí que generó como una cosa más de misterio, ¿no? Entonces, bueno, no sé si iba por ahí, si respondo tu pregunta, pero bueno, sí, si hubo como adaptación de esos elementos que ya formaban parte de la estructura de la obra, adaptación al formato de video. Sí, perfecto. Quería tener tu opinión y, bueno, en general la de ustedes sobre esta particularidad del teatro carente de convivio. Yo solo agregaría, si me permitís, una cosa que tuvo que ver con todo lo que dice Susana, que fue así, y que yo como actriz lo viví, la adaptación, digamos, en el ensayo previo al streaming. Después, como dije, el streaming fluyó, fue entrega como se entrega en el estreno y en todas las funciones. Lo que me parece que hubo una cosa distinta para mí como actriz fue cuando vi todas esas escenas
todos esos primeros planos y cómo convivían los... algo absolutamente nuevo, porque cuando yo estaba ahí, yo era parte de, y otra cosa es cuando vi lo que producía, que fui una espectadora. Yo nunca me había visto, nunca fui espectadora de mí misma, porque nunca me gusta, nosotros no filmábamos teatro, pero para los festivales, nunca me pude ver porque eso de la cámara fija y siempre eran funciones, espectáculos grandes, entonces no había un monólogo. Nunca pude soportar eso de verme. Esto fue como otra cosa, que me parece que todavía no está terminado el desarticular lo que pasó y lo que pasa en esta experiencia. Bien, creo que abordamos casi todos los temas que nos planteamos. No sé si Claudia o Pablo o alguna de ustedes quieren comentar algo concretamente más. No, a mí me parece que, bueno, fue una instancia riquísima, y que nos parecía muy importante que dialogaran o que se escucharan e intercambiaran entre ustedes, creadoras de distintas obras, ¿no? Y que también nos dan a nosotros que investigamos, y bueno, Pablo también es creador, ¿no? Insumos para pensar esta nueva circunstancia, ¿no? Esta especie de nueva normalidad que se ha instalado y bueno, y que de algún modo va a quedar en algo para seguir trabajando en ella. Nos queda agradecerles muchísimo el tiempo que han dispuesto a todos y todas. Y bueno, quizá despedirnos aquí y me quedo con la imagen de Pablo hablando de las manos de su niña y las manos de las actrices en la escena. Fue un centro muy bueno Es que ese, Claudia, para hablar de mi hija, que siempre es uno. Pero yo siempre creo que los bebés y los niños tienen la mayor teatralidad. El observar ese comportamiento, eso que tú traías, es increíble. Cuando empiezan a descubrir una de sus primeras cosas es la mano. Es precioso lo que trajiste. Sí. Muchas gracias a Claudia también que me levantó ese centro ahí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes y por la oportunidad también de reunirse, aunque sea por este medio, a pensar un poco en nuestra actividad. Bueno, entonces muchas gracias a todas y a todos. Y, Gracias a ustedes. Gracias a todos. Y aquí terminamos nuestro pensatorio que esperamos proseguir en otro momento. Para agregar y para saludarlas, acá están la mitad de las que forman el ciclo completo de Ellas en la Admira. Este es uno de 2 pensatorios que, bueno, ya van a poder y vamos a poder ver. Nuevamente gracias y un saludo.